Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Castillo Concha. Pertenezco a la licenciatura de Radiología e Imagenología. Soy del grupo LRI-V. En esta noche, en esta ocasión, este video trata acerca de mi examen de herramientas de computacionales 1. Hoy le vamos a pedir una pequeña charla acerca de la introducción a la computación o los inicios de la computación, el por qué inició, el por qué hubo esa necesidad de llegar a estas fechas para utilizar una computadora, cómo ha ido evolucionando cada uno de sus comportamientos, así como nosotros los seres humanos. Al final de cuentas, nosotros también tenemos una supercomputadora. Esa supercomputadora es nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene esa capacidad para memorizar cierta información, ciertos cálculos y todo. Pero al final de cuentas no tenemos toda la capacidad suficiente para manejarnos o controlar en sí una información tan grande y tan extensas, o bien sacar problemáticas, sacar problemas, cualquier actividad que se relacione con respecto a números grandísimos. No tenemos esa capacidad. Por eso en sí, cada uno de los científicos, científicos puede decir, son los que llevaron a cabo esa idea por la necesidad del ser humano de poder desarrollar nuevas cuentas, nuevos textos, o tener esa facultad de poder guardar información importante. A través de los años de entre 2700 2800 antes de Cristo, empezaron en el Medio Oriente a usar mucho el famoso ábaco, el cual controlaban y manejaban todas las cuentas en ese entonces. Pero antes de ahogarnos en la historia, les quiero dar una pequeña remembranza de mi vida, ¿no? Yo hace 20 años, casi 22 años, yo manejé MS2, algo que era entre ceros y unos. Nosotros realmente no pensábamos, o en mi caso yo no pensaba llegar a este nivel, ¿no? de la ciencia, de tener esa capacidad de manejar unas computadoras que hoy en día tienen la capacidad de guardar millones de información y resguardarlos a través de sus sistemas que tienen ellos. Ahora bien, por ese motivo y tal, hoy quiero charlar un poco acerca de todo eso, lo que he vivido o he evolucionado, ¿no? Yo he tenido una pequeña frase que allí que me siempre decían, dice, el que no se aclimata, se aclimuere, por así decir. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de cuentas tenemos que evolucionar igual con los sistemas. Somos del año de la generación de los 80, que todo fue el cambio, la transición que hubo de la computación, en la transición de la máquina normal, donde todos escribíamos, a la máquina eléctrica, y de la máquina eléctrica al día de hoy a las computadoras. Hemos avanzado tanto que hasta los celulares tienen la capacidad de controlar un cañón y etcétera. Cualquiera de esos equipos o herramientas son muy esenciales hoy en día. Hoy les voy a hablar un poquito, como les decía, en cuestión de la computación. ¿Cómo nos basamos en la computación? Bueno, en este caso todos sabemos o tenemos la necesidad de manejar una computadora hoy en día. Esa computadora tiene la capacidad de procesar información, de que podamos nosotros introducir a través de un teclado, introducir la información que necesitamos y reproducirlo en la computadora y almacenarlo. Esa es una de las capacidades que tiene hoy en día la computadora. Ahora bien, ¿cómo es o cómo va evolucionando la computadora, ¿no? O cómo se va manejando? En sí tenemos el bloc de notas. El bloc de notas, mucha gente dice y la puede mencionar como si fuera una supercomputadora, una super máquina. Tenemos la capacidad de guardar información y almacenarla, pero así en su momento no tienen la capacidad de guardar, o sí tienen la capacidad de guardar, pero tenemos la capacidad de no estar moviéndole o haciendo formatos y nada. Sí, ese es el bloc de notas. Eso es una de las herramientas que tienen hoy en día en cuestión de las computadoras. De igual manera lo manejan los celulares. Los celulares tienen esa capacidad igual de tener bloc de notas para guardar información. No tienen una estructura en sí para manejar cada uno de los textos que ponemos, solamente es para guardar información básica, ¿no? Para tener ahí en bloc de notas. Ahora bien, ¿cómo se maneja la computadora? La computadora tiene dos partes muy esenciales, que son el hardware y el software. En esta cosa, el software son todos los programas que hay en sí y los que podemos manejar hoy en día. Todos sabemos cuáles son o sabemos realmente qué tipos de software manejamos hoy en día. Estamos hablando sobre Word, Excel, bloc de notas,
entre otros. Tenemos esa capacidad nosotros de poder manejarlos. Son los que más cotidianamente tenemos en la necesidad, ya sea en el hogar, en el negocio o en las empresas. Cada uno de esos los vamos manejando. Y a veces no tenemos esa idea o no tenemos esa noción de que todos los software cada día en nuestras vidas lo estamos manejando, es en el trabajo, en el hogar, en la manera empresarial, hasta en la NASA manejan todos esos tipos de software. Hay unos nuevos que son el Canvas, están entre otros muy importantes que los famosos youtubers, la gente con poder, se puede decir, está manejando hoy en día esos tipos de software, ¿no? Todo el software, todo lo intangible que se encuentra dentro de la unidad, o sea, dentro de la computadora, ¿no? Ese es todo. Cada uno de esos software nos facilitan a nosotros como seres humanos o como profesionistas para guardar ciertas informaciones, para ir agregándolas poco a poco y tener esa capacidad de guardar y almacenar sobre todo, ¿no? Ahorita les voy a mencionar ahora pues sobre el hardware. El hardware, ¿qué es en sí? El hardware es todo lo tangible, todo lo que manejamos y tenemos para poder procesar o almacenar información en la computadora. En este caso podemos tener, por así decir, este es sobre video. Este es tangible, pero este se encuentra dentro del hardware. El hardware, eso sí es el interno, dentro del gabinete de la computadora. Dentro del gabinete de la computadora va esta tarjeta de video. Podemos poner igual un centro de poder. Un centro de poder de diferentes niveles, diferentes capacidades. Cada uno de esos va insertado ahí, como va la memoria, va el disco duro. Todos esos son los internos que tiene hoy en día, por así mencionar, ¿no? Dentro de la computadora. A eso nos referimos a hardware. También tenemos los que están igual, que son los puertos. En este caso todas las periferias se manejan ahí como puerto USB, como el micro SD, en cuestión de micro SD, ahora que se maneja mucho la entrada de C, el algo hoy se maneja normalmente ahora la mayoría de la gente. Igual podemos manejar otros equipos, otros que tienen la facilidad de ingresar al sistema. En este caso tenemos la clasificación. Hay diferentes tipos de clasificación, como decía, periféricos de entrada. En este caso, los periféricos de entrada tenemos, en este caso, una cámara de video, un mouse, un teclado, un micrófono, y cada una de esas, las pantallas, los monitores. Tenemos ese es el hardware que nosotros podemos palpar o manejar o controlar, que tenemos esa ventaja, ¿no? Ahora bien, cada uno de esos nos dan la facilidad de podernos manejarnos y poder ir incluyendo a cada uno de nuestros trabajos que manejemos hoy en día. Igual tenemos el mouse, como les decía, este es otro hardware, este se llama por entrada. Se conecta a la parte de todo el mundo conocemos las entradas de USB. En este caso esos son tipos de hardware que manejamos. Y hay infinidad que hoy en día, cada día van avanzando, como están lo de Wi-Fi, igual es otro que tenemos, es un periférico de entrada y salida, tenemos en este caso. De igual manera les puedo mencionar uno y otro, ¿cómo se dice? Perdón, disculpen, es otros aditamentos o equipos, ¿no?, que se manejan dentro de la computadora. Todo en sí, tanto el hardware y el software, todo eso es un complemento, es un conjunto en sí entre todos ellos, para poder manejar o hoy en día poder hacer muchísimas tareas, muchísimos trabajos, investigaciones, y etcétera, ¿no? Tenemos esa capacidad nosotros hoy en día, tenemos esa facilidad de manejarnos. Todo eso y cada uno de ellos forma el conjunto y forma a la computadora que hoy en día todo el mundo conocemos. Puede ser una computadora física, en este caso, una computadora de escritorio, puede ser una laptop, puede ser hasta nuestro propio celular hoy en día. Ellos nos dan esa facilidad. También tenemos, muchos manejan que es una GoPro, igual tiene esa capacidad de memoria. Podemos decir que también tiene su centro para guardar, tiene sus entradas USB, tiene sus entradas para ir guardando y almacenando información. En este caso se manejan con respecto a videos. Ellos tienen esa capacidad hoy en día, tienen una resolución muy, muy hermosa.
Se maneja igual a través inalámbricamente, tenemos su entrada. Este igual es otro dispositivo de entrada. Nos da la pauta para poder controlar esa cámara. Y sí, para no hacerles largo el tema, les voy a ir mencionando cada uno de las cosas que vamos teniendo dentro de la computadora. Hoy en día, como hacemos el procesador de letras, procesador de texto, todo el mundo anteriormente al inicio se los comenté y se los platiqué. Estamos manejando el bloc de notas, que es el más común que conocemos todos como personas. Hoy en día ahí podemos guardar notas tanto importantes como básicas, como un horario, una cita, algo así que podamos manejarnos nosotros en la sociedad, ¿no? Tenemos esa capacidad. De igual manera tenemos el del texto en cuestión del celular, el igual trae un bloc de notas, ahí podemos manejar cuál es la diferencia entre este y uno que está formado ya, seríamos el formato de WhatsApp, ¿no? O el Word. En el Word ya es más estructurado, nos ayuda a manejar el editor, se llama editor de texto. En este caso el Word, tiene el WhatsApp, tienen esa capacidad de que nosotros vayamos escribiendo y nos ayude a procesar todos los errores que vayamos cometiendo al momento de escribir y nos los corrige. Esa es la gran diferencia entre un procesador de texto a un editor de texto. Y esa es una de las grandes ventajas que hoy en día tenemos. Les mencionaba anteriormente que nosotros como en mi generación del año de los 80 no teníamos esa ventaja. Teníamos que crear programas, en ese caso MS2, ceros y unos. No sabíamos hasta qué grado iba a llegar la tecnología a nuestras vidas, ¿no? En este caso, el bloc de notas, como les decía, es uno de los más comunes que se maneja tanto en celulares como en computadoras, de cualquier tipo de computadoras. En este caso, también podemos decirte que hoy en día nosotros tenemos esa facilidad de controlar y manejarnos ante la sociedad, y tenemos esa facilidad de poder guardar y transcribir información muy importante que a veces nuestro cerebro, como les decía, no lo podemos almacenar o no nos podemos acordar. Pero gracias a una bloc de notas donde podemos nosotros agregar fecha, hora y todo lo más importante de qué nos va a avisar esa información. Igual en línea, si no me equivoco, en línea igual se maneja el famoso calendario, igual maneja un bloc de notas. Tú agregas una fecha muy importante y a través de la línea, a través de internet, te va a avisar y te va a decir, ¿sabes qué? Tal fecha te toca, es cumpleaños fulano de tales, hoy tienes una cena muy importante, tienes una cita muy importante, y cada uno de esos. En sí, a grosso modo, eso es un bloc de notas, es un procesador de texto y un editor de textos, como les decía, es el WhatsApp, es el Word, y entre infinidad de software que manejamos hoy en día. Ahora bien, ¿qué software todos conocemos, no? Todos conocemos el Word, el Excel, el PowerPoint, el Canvas, que es en línea, que es la gran diferencia que tenemos hoy. Muchos conocemos el Excel como Excel, así común, pero realmente también es como una hoja electrónica. Esa hoja electrónica, ¿cómo está basada? Está basada o está estructurada a través de tanto de filas y columnas. En este caso, en las columnas se maneja el abecedario y en las filas se maneja del 1 hasta infinito. Manejar qué podemos hacer allá o qué podemos manejar nosotros hoy en día. Nosotros podemos sacar desde una receta, desde una dieta, algo común, ¿no? En las empresas, sacar promedios, sacar contabilidad, sacar gráficas, diseñar diferentes contabilidades, poder controlar nuestro manejo en sí de dinero, en este caso también nosotros como personas normales en la sociedad. Esa es la ventaja, porque ¿qué nos facilita el Excel o la hoja electrónica? Lo que nos facilita es a través de las fórmulas. A través de las fórmulas nos ha dado la capacidad de poder meter las informaciones a nosotros a la computadora y podernos manejar. Nos da la facilidad esa tan sencilla de manejarnos y controlarnos. Nos da esa capacidad de poder meter y diseñar cualquier tipo de cuenta que nosotros requiramos. Ahorita les voy a dar un pequeño ejemplo, ¿no? Un pequeño ejemplo, ahorita lo vamos a ver. Si abre, ya abrió, ok. Les voy a mostrar un poco. Si se dan cuenta, acá tenemos Excel. En este caso la hoja, como les decía anteriormente, se basa en las columnas, si se dan cuenta, se basa en cuestión de
abecedarios, las columnas, si se dan cuenta ustedes. Tenemos acá la capacidad de eso. Y las filas, en este caso, se manejan a través de números. Tenemos acá, si se dan cuenta, ¿ya vieron? Tenemos esa capacidad de controlar y manejar el Excel o la hoja electrónica. En este caso, tenemos la capacidad de poder ponerle bordes, poder cuadrillas e ir anexando cualquier texto que nosotros queramos. Y tiene la capacidad de ir guardando y almacenando toda la información que nosotros les vayamos creando para que tengamos esa estructura. En este caso, pues solamente estoy escribiendo nada más para darse una idea. Tenemos la capacidad de combinar celdas que nos ayudan en la capacidad de ver que podemos escribir un texto muy importante o un título muy importante antes de procesar una información. De igual forma tenemos la capacidad de insertar, la hoja electrónica tiene la capacidad de electrar, ya sean fórmulas, ya sean líneas gráficas, cuadros de texto, encabezados, pies de página, tiene la facilidad de encontrar fórmulas y símbolos y cualquier infinidad de cosas que nosotros imaginemos lo podemos procesar a través de la hoja electrónica o bien conocida como Excel, como toda la mayoría de nosotros conocemos. Esa es la capacidad que tiene Excel para nosotros como seres humanos. Nos ha quitado tiempo, nos ha quitado presiones ante todo, ¿no? Sobre todo a los contadores. Los contadores ya tienen una facilidad para poder controlar todo esto en cuestión de las fórmulas y todo, y les da la facilidad de poder sacar cuentas que muchas veces llevaban meses o semanas estructurando, en horas lo hacen. Hay hojas electrónicas que tienen un precio de 140 y de 1,000 pesos, de 2,000 pesos, dependiendo de la complejidad que tengan en cuestión de fórmulas, de manejos, de cuentas, el manejo de materiales, en cuestión de inventario. Como digo, es infinidad de trabajos que puedes tú realizar en sí en la hoja electrónica o bien conocida como Excel. Ahora, también viene un software muy importante que también hoy en día manejamos todos. Tenemos ese famoso llamado PowerPoint. PowerPoint tiene esa ventaja. PowerPoint tiene la ventaja de que podemos diseñar nosotros cualquier tipo de tema, ya sea para un videojuego, para una presentación normal, informal, para una presentación formal empresarial, para vender un producto. ¿Qué es lo que nos ayuda el PowerPoint? PowerPoint nos ayuda a que podamos diseñar cualquier esquema, cualquier trabajo, ¿no? Cualquier trabajo nos da esa facilidad de podernos manejar, de podernos introducir, de hacer y diseñar. El PowerPoint es una belleza de software. Nos ayuda para poder tener la capacidad de diseñar cualquier tipo de tema, nos da la capacidad de poner cualquier tipo de diseño. El chiste del PowerPoint es que sea muy dinámico, para que hoy en día las personas que están detrás de ti y tú que estás delante de tu presentación, ya sea a través de una tesis, a través de como le decía, algo empresarial, al momento de hacer una venta, de lo que nosotros queramos hacer, queramos manejar el Excel, nos va a dar esa capacidad el PowerPoint. Igual puede haber una combinación, eso sí es muy importante, no quería mencionarles que igual puede haber una combinación entre ambos software, entre PowerPoint y Excel. ¿A qué me refiero? Que tú puedes hacer una presentación empresarial y decir cuánto va a ganar una persona en tanto tiempo y cuáles van a ser sus ganancias a través de gráficas. Las gráficas igual las podemos hacer acá, las podemos hacer en PowerPoint, pero a la vez las podemos como enlazar a través de Excel, que toda nuestra información vaya allá al momento de teclear cualquier botón, al momento de insertar, porque en sí, si se dan cuenta ustedes, PowerPoint nos da la facilidad de revisar animaciones, diseño, transiciones, inicio, insertar imágenes, insertar fotografías, hacer formas, hacer gráficas, hacer encabezados, cuadros de textos. Igual, si se dan cuenta, casi traen lo mismo en cuestión del PowerPoint, en cuestión de Excel. Trae la tabla de Excel, si se dan cuenta, o la hoja electrónica a un lado. Por eso les decía que se pueden combinar y se pueden manejar ambas a la vez. Esa es la ventaja que tiene hoy la tecnología, esa es la ventaja que nos da la tecnología hoy en día, que nos ayuda a controlar cualquier trabajo o cualquier información al momento de el día. De igual manera tenemos un programa que se llama Prezi. Prezi nos da, ¿qué es la ventaja de Prezi? Prezi nos da la ventaja de podernos mover
actualmente en línea, poder buscar cualquier información y procesarla, incluirla en nuestros trabajos. Pero también podemos tener algo muy importante, tenemos que tener en cuenta, que es el internet. Sin internet no haríamos nada, no podríamos hacer todo eso que les estoy mencionando. ¿Por qué? Porque hoy en día todos estamos conectados desde una computadora, desde un cañón, desde el celular, desde cualquier dispositivo, estamos conectados día a día, hoy en noche. Todo el mundo que nos vea, todo el mundo que necesita una información, todo está en el famoso, como dicen todos, en el sangongle. Pero también tenemos que tener en cuenta eso. Sí es cierto, en línea hay aplicaciones que nos dan la oportunidad de transcribir toda nuestra información y agregarlo a otras plataformas y poderlas encontrar fácilmente, ¿no? De manejarlas, de trabajarlas. Hay unas que están bloqueadas, hay otras que nos dan la facilidad de poder transcribirlas, mejorarlas y todo eso. Pero ¿cuál es la gran desventaja hoy en día? A pesar de todo, acá en el sureste todavía hay comunidades que no cuentan con internet. Imagínense, no cuentas con internet, ¿cómo te puedes tú manejar y controlar todo eso, no? ¿Cómo lo puedes? ¿Cómo podrías tú tener esa capacidad, no? Por eso es muy importante también tener la facilidad de manejar y controlar todas las que sean de presentaciones físicas, se puede decir, o bien que están directamente en la computadora, las cuales las podemos manejar y controlar. Esas sí tienen esa capacidad de poderla transcribir, mejorar, editar y todo. Pero en cuestión de las en línea, la desventaja es el internet ante todo. El internet nos va a dar la pauta de qué tanto podemos hacer, qué tanto podemos no hacer. Si no contamos con eso, no vamos a poder hacer nada. Por eso hoy en día todo el mundo dice que las supermáquinas y todo. Sí es cierto. Lo más importante hoy en día es que tengamos el conocimiento básico, algunos que no tenemos esa capacidad o no tenemos esa línea hacia la informática. Pero también debemos tomar en cuenta, como decía un amigo, ¿no? Hoy en día tenemos que evolucionar en conjunto con la tecnología, porque el que no evoluciona no va a avanzar. No importa la edad que tengas, no importa el estudio que tengas, no importa lo que te dediques. Hoy en día tú tienes ese control y tienes ese manejo, tienes todas las herramientas necesarias para poder aprender cualquiera de esos software que les hablé, de los más básicos que fue Word, Excel, el procesador de texto que todos manejábamos antes de WhatsApp. Todo el mundo lo controló en su momento, todo el mundo tuvo esa facilidad de manejarlo sin saber y sin el hecho de tener ese conocimiento intelectual, podríamos decir, de un licenciado en informática. Nosotros hoy en día tenemos esa facilidad a través de los voy a meterme en esta pequeña charla, el tema en cuestión de las computadoras. Hoy hay demasiados tutoriales que nos permiten entender cada uno de los software que le hablan, con respecto a las diapositivas, con respecto a las transiciones, cómo meter audios, cómo diseñar